Buenos días, bienvenidos a la parroquia de Santa María Estrella del Mar. Hoy celebramos la liturgia del tercer domingo de Cuaresma. Presencia del Señor, caminaré en presencia del Señor. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo es con todos ustedes. Hermanos y hermanas, para celebrar dignamente sus sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad, Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Señor Dios, fuente de misericordia y de toda bondad, que enseñaste que el remedio contra el pecado está en el ayuno, la oración y la limosna. Mira con agrado nuestra humilde confesión, para que a quienes agobia la propia conciencia nos reconforte siempre tu misericordia. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro del Éxodo. En aquellos días el Señor promulgó estos preceptos para su pueblo en el monte Sinaí, diciendo: Yo soy el Señor tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto y de la esclavitud. No tendrás otros dioses fuera de mí. No harás mal uso del nombre del Señor, tu Dios, porque no dejará el Señor sin castigo a quien haga mal uso de su nombre. Acuérdate de santificar el sábado. Honra a tu padre y a tu madre, para que vivas largos años en la tierra del Señor, tu Dios te va a dar. No matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás falso testimonio contra tu prójimo, no codiciarás las cosas de tu prójimo, ni a su mujer, ni a su esclavo, ni a su esclava, ni su buey, ni su burro, ni cosa alguna que le pertenezca.
Palabra de Dios. Señor, tú tienes palabras de vida eterna. Señor, tú tienes palabras de vida eterna. La ley del Señor es perfecta y es descanso del alma. El precepto del Señor es fiel e instruye al ignorante. Señor, tú tienes palabras de vida eterna. Los mandatos del Señor son rectos y alegran el corazón. La norma del Señor es límpida y da luz a los ojos. Señor, tú tienes palabras de vida eterna. La voluntad del Señor es pura y es eternamente estable. Los mandamientos del Señor son verdaderos y enteramente justos. Señor, tú tienes palabras de vida eterna, más preciosos que el oro, más que el oro fino, más dulces que la miel de un panal que destila. Señor, tú tienes palabras de vida eterna. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, los judíos exigen señales milagrosas y los paganos piden sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, que es escándalo para los judíos y locura para los paganos. En cambio, para los llamados, sean judíos o paganos, Cristo es la fuerza y la sabiduría de Dios. Porque la locura de Dios es más sabia que la sabiduría de los hombres, y la debilidad de Dios es más fuerte que la fuerza de los hombres. Palabra de Dios. Alabanza a ti, oh Cristo, Rey de eterna gloria. Tanto amó Dios al mundo, que le dio su Hijo único. Todo el que cree en Él tiene vida eterna. Alabanza a ti, oh Cristo, Rey de eterna gloria. El Señor sea con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo se acercaba la Pascua de los judíos, y Jesús subió a Jerusalén
encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y también a los cambistas sentados detrás de sus mesas. Eso un látigo con cuerda, y los echó a todos fuera del templo con ovejas y bueyes, y derribó las mesas, desparramando el dinero por el suelo. A los que vendían palomas les dijo: saquen eso de aquí y no hagan de la casa de mi Padre un lugar de negocios. Sus discípulos se acordaron de lo que está escrito: me devora el celo de tu casa. Los jefes judíos intervinieron: ¿qué señal milagrosa nos muestra para justificar lo que haces? Jesús respondió: destruyan este templo y yo lo reedificaré en 3 días. Ellos contestaron: 46 años demoraron en la construcción de este templo, ¿y tú piensas reconstruirlo en 3 días? En realidad, Jesús hablaba de este otro templo que es su cuerpo. Solamente cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos recordaron lo que él habían dicho y creyeron tanto en la Escritura como en estas palabras de Jesús. Jesús se quedó en Jerusalén durante la fiesta de la Pascua y muchos creyeron en él al ver las señales milagrosas que hacía. Pero Jesús no se fiaba de la gente, porque los conocía a todos y no necesitaba que alguien le informara de los otros, porque él sabía lo que hay en el hombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis queridos hermanos y hermanas en Cristo, muchísimas gracias por venir, su tiempo para adorar a Dios. Ahora estamos en el tercer domingo de Cuaresma y sabemos que el tiempo de Cuaresma es un gran momento para reflejar nuestro tipo de respuestas al profundo amor de Dios. El tema central de nuestras 3 lecturas de hoy trata sobre nuestro propio ser, nuestro propio cuerpo en particular. Es el templo del Espíritu Santo. Y este templo necesita ser limpiado en cada momento de nuestra vida, de todas las cosas que nos impiden o no nos llevan a amar a Dios. En nuestra primera lectura del libro del Éxodo, habla de nuestro Dios que dio sus mandamientos a su pueblo elegido a través de Moisés. Para recordar, Dios los liberó de ser esclavos de los egipcios y los trajo a salvo a través del Mar Rojo y los condujo al monte Sinaí, donde hizo un pacto con ellos. Les dijo: yo seré su Dios y ustedes
serán mi pueblo. Él les dio una nueva forma de vivir en bondad moral y santidad incorporado en los 10 mandamientos. Más tarde, Dios le dio a Moisés instrucciones sobre cómo su pueblo debía adorarlo en santidad en sábado. Les instruyó que hicieran un tabernáculo, que también se conoce como la tienda de reunión, donde la gente se reúne y ofrece sacrificios para adorarlo. La tienda de reunión fue reemplazada más tarde por la construcción del templo en Jerusalén. La escritura del Nuevo Testamento nos dice que este templo sirve como copia o sombra del santuario celestial, el verdadero templo de Dios que está en el cielo. En nuestra segunda lectura de la primera carta de San Pablo a los Corintios, San Pablo nos dice algo muy importante, que si que queremos conocer el significado de nuestra salvación, San Pablo nos dice que debemos ser inspirados por Cristo crucificado y mantener nuestra mirada en Él solo. Al hacerlo, nos permitirá ver el verdadero significado de la vida. A diferencia de los escribas, fariseos y ancianos de los judíos, ellos siguen a Dios, pero buscan señales antes de creer, o pueden hacer algo por Dios y no hacer un esfuerzo adicional, sino solo para cumplir con lo que se requiere en las reglas y regulaciones. La salvación es mucho mejor si hacemos algo y seguimos a Jesús sin condiciones, y hazlo por amor. En nuestro Evangelio de los escritos de San Juan nos habla del incidente que popularmente se conoce como la purificación del templo. Es la limpieza literal del templo hecha por Jesús, que fue vista por sus discípulos como la señal profética de Dios para purificar y restaurar la verdadera adoración y santidad del templo. Como tú entendemos, el templo es la morada de Dios entre su pueblo. Por eso, cuando Jesús fue a Jerusalén en el momento de la Pascua, sorprendió a los líderes judíos, expulsando a los cargadores de dinero y comerciantes del templo. Por la fuerza, Jesús se refirió al templo como la casa de su Padre, que se estaba convirtiendo en una casa de comercio, cueva de ladrones. No debería ser así. En cambio, las autoridades judías querían pruebas de que Jesús tenía autoridad divina para actuar como lo hizo. Exigieron
una señal de Dios para probar que Jesús tenía razón. De lo contrario, lo tratarían como un impostor y un usurpador de su autoridad. Y Jesús habló de sí mismo como el verdadero templo, que nos limpia y nos convierte en un pueblo santo, que puede morar dignamente a Dios en nuestras vidas. La señal que proporcionó Jesús señaló su muerte en sacrificio en la cruz y su resurrección de la tumba después de 3 días. Dijo: destruid este templo, en 3 días lo levantaré. Los judíos no entendieron que el templo al que se refiere Jesús era su propio cuerpo. La tienda de su cuerpo primero tenía que ser destruida a fin de abrirnos el camino para que pudiéramos entrar libremente a la santa presencia de Dios en su santuario celestial. Mis queridos hermanos y hermanas, dentro de esta semana, el Señor nos invita a examinar nuestro interior, tener un buen examen de conciencia, tener el gesto de confesiones sinceras y hacer algunas reparaciones haciendo algo de disciplina por ayuno y abstinencia, oraciones, hacer algún sacrificio, hacer algunas obras de misericordia y así sucesivamente. Estas son algunas prácticas que nos ayudan a limpiarnos, limpiando nuestro propio templo, nuestro propio ser, para restaurar lo que es correcto y apropiado, porque somos los templos vivientes del Espíritu Santo. Dios desea que seamos santos porque Él es santo, que tengamos sed y hambre de su santidad. Que la gracia de Dios esté sobre nosotros para hacer nuestra vida de acuerdo con su santa voluntad. Amén. Credo. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado no criado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajo el cielo, y por obra del Espíritu Santo, se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó en tercer día según las Escrituras, y subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de la vida,
que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Dios nos revela sus caminos y está siempre dispuesto y a guiarnos. Depositemos en sus manos nuestras peticiones. Después de cada petición, digamos: escúchanos, Padre. Para que los líderes de la Iglesia siempre se esfuercen por dar un mayor ejemplo de vida sencilla y de oración a los fieles. Oremos al Señor. Escúchanos, Padre. Para que los gobernantes y empresarios se comprometan a actuar por el bien de los pobres y desamparados. Oremos al Señor. Escúchanos, Padre. Para que los pueblos que sufren los estragos de la guerra disfruten pronto de una paz duradera. Oremos al Señor. Escúchanos, Padre. Para que los catecúmenos y candidatos sean fortalecidos en su conocimiento de la ley de Dios, oremos al Señor. Escúchanos, Padre. Para que los miembros de esta asamblea profundicen en la fe por medio del servicio a las necesidades, oremos al Señor. Escúchanos, Padre. Por la intención de esta misa, por Carmen Figueroa, para que nuestro Señor Jesucristo continúe dándole la salud y la vida, oremos al Señor. Escúchanos, Padre. Para el alma de Dominique T., María Hay, María Tang y todos almas en familia, roguemos al Señor. Escúchanos, Padre. Dios de fidelidad, tú nos enseñas el camino de la verdadera sabiduría. Escucha las oraciones que elevamos hacia ti y las que están en nuestros corazones. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bendito sea, Señor, Padre, fruto del cielo. Que quiero ver como tú. Abre mis ojos, ayúdame a ver. Abre mis oídos, que quiero Bendito sea, Señor, vino el fruto como tú. nosotros vida, la salvación. Abre mis oídos, ayúdame a oír. Abre mi corazón, que quiero amar como tú. Abre mi corazón, ayúdame a amar. Oren, hermanos, para que
ese sacrificio mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Por estas ofrendas, Señor, concédenos benigno el perdón de nuestras ofensas y ayúdanos a perdonar a nuestros hermanos. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad, es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación. Date gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque en el ayuno corporal refrenas nuestras pasiones, elevas nuestro espíritu, nos fortaleces y recompensas por Cristo Señor nuestro. Por Él celebran tu majestad los ángeles, te adoran las dominaciones, se estremecen las potestades, te celebran unidos en la alegría los cielos, las virtudes celestiales y los bienaventurados serafines. Permítenos asociarnos a sus voces, cantando humildemente tu alabanza. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Oh, Hosanna en el cielo, oh, Hosanna en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor, oh, Hosanna en el cielo, oh, Hosanna en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de tu santidad. Por eso te pedimos que santifiques esos dones con la poción de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque eso es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque es el cáliz de mi sangre, sangre de alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan eso en conmemoración mía. Ese es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, Señor, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida, el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces
dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Roberto y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él, en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevimos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Haga tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos des caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dice a los apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra. Concede la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor es siempre con ustedes. Dense paternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos, danos, danos la paz, danos, danos, danos la paz. Ese es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor.
Comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Os amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, venid al menos espiritualmente a mi corazón, y como si ya os hubiese recibido, os abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Soy el pan de vida, el que venga a mí no tendrá hambre, en mí crean no tendrán sed, nadie viene a mí si mi Padre no lo atrae. Yo lo resucitaré, yo lo resucitaré, yo lo resucitaré en el día final. Oremos. Alimentados en la tierra con el pan del cielo, plena de eterna salvación, te suplicamos, Señor, que lleves a su plenitud en nuestra vida la gracia recibida en este sacramento. Por Jesucristo nuestro Señor. Antes de final bendiciones, me gustaría expresar gratitud a todos, especialmente ustedes, ver a nuestro video y misa y también adorarlo a Dios. También me gustaría expresar gratitud a todos los ministros, ayuda a nuestra celebración, a nuestra lector, Felicitas, a nuestro coro con Frankie y también a cámara con Elvis. Muchísimas gracias. A muchos ministerios aquí, especialmente Lorena. Gracias. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Pueden ir en paz.